buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez, en esta oportunidad para dar otro mensaje evangelístico. Tenemos tiempo que no grabamos un video, es momento de retomar con esta serie de videos evangelísticos que fortalecen la sana y verdadera doctrina de la Biblia para la salvación del hombre, la salvación del ser humano, que es una vez salvo, siempre salvo. Así que vamos a tocar un tema importante que he titulado ¿Cómo ve Dios a sus hijos y cómo ve Dios al resto de la humanidad? ¿Cuál mirada utiliza para cada uno de los dos tipos de personas que Dios mira? Hay una mirada paternal, una mirada de misericordia, una mirada de amor para el grupo que son sus hijos, y una mirada judicial para el resto de la humanidad, aquellos que no han nacido nuevos, aquellos que no han cumplido con las dos demandas de Marcos 1:15, que son estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, lo que está traducido como arrepentimiento y creer el evangelio en la Reina Valera o en otras versiones en español. Sin embargo, en el interlineal griego es estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, y obviamente se refiere con cambiar de disposición mental al reconocimiento de la propia condición del hombre de pecador, el reconocimiento de la condición de condenación a causa de ser un pecador, y el confiar en el buen mensaje, creer el evangelio, el creer el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecados pasados, presentes y futuros. Pagó por todos los pecados muriendo en la cruz, muerte por muerte, alma por alma, por cada uno de los seres humanos que existen en esta tierra, o que han existido, que van a existir, murió por todos. Por tanto, tú ya no tienes que morir por ningún pecado que cometas. Si crees que Cristo murió en tu lugar, si cumples estas dos demandas, tú eres salvo. Entonces, ¿cómo ve Dios a sus hijos? Vamos a Lucas 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y oliendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así, de esta manera, es que Dios Padre ve a sus hijos. Por eso es que Jesús da esta parábola, para enseñarnos cómo ve Dios Padre a sus hijos. Sin embargo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Porque no todos los que creen en Dios son hijos de Dios. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Eso quiere decir que no todos los que le dicen a Jesús Señor son hijos de Dios. Entonces, vamos a 2 Corintios 5, del verso 6. Así que hemos confiado siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Esto es importante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que por fe andamos. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son los dos componentes de la fe. Aquí dice Pablo que por fe andamos y no por vista. La fe, certeza y convicción. Si tú tienes certeza y convicción, tú tienes fe. ¿Por qué? Porque fe no es simplemente creer que Jesús es el Señor, creer que vino al mundo y murió en una cruz. La fe es la certeza y la convicción de que pagó por todos y cada uno de tus pecados. Por eso Pablo dice aquí, por fe andamos y no por vista. O sea, los que cumplen las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, son los hijos de Dios. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren, los hijos de Dios pasan por un tribunal, pero no son vistos bajo una mirada judicial, porque el tribunal de Cristo es el tribunal por el cual vamos a pasar para evaluar las recompensas que vamos a recibir según lo que hayamos hecho en nuestra vida de cristianos salvos aquí en la tierra. Por ejemplo, yo en este momento estoy predicando el evangelio, estoy amontonando recompensas para mí. ¿Por qué? Porque ya yo soy salvo, y las recompensas empiezan a contar a partir del momento en que tú cumples las dos demandas de Marcos 1:15, naces de nuevo y por tanto eres salvo.
todo aquel que se haga llamar cristiano, pero no cumple con estas dos demandas de Marcos 1.15, no ha sido salvo y no ha nacido de nuevo. Puede estar en un llamado, o sea, Dios lo está llamando para que las cumpla, las dos demandas de Marcos 1.15. Pero de no haberlas cumplido, sigue siendo un llamado, no ha sido salvo y no está acumulando recompensas. No importa que le da a los pobres, no importa que diga predicar el evangelio, en realidad no lo predica, si no está predicando este evangelio, que es el único y verdadero evangelio. No importa que Dios lo utilice para hacer milagros, para sanar enfermos, para profetizar, etcétera, etcétera, etcétera. No importa que diga Señor, Señor, que alabe, que ame, que haga las obras de justicia que la Biblia demanda. Mientras no cumpla con las dos obras que son para salvación, que son Marcos 1.15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, mientras no crea en la sustitución, no ha sido salvo y no está amontonando recompensas como yo lo estoy haciendo ahora, porque ninguna de sus obras son tomadas en cuenta, porque la Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante Dios. O sea que para ser salvos, que para que nuestras obras de justicia valgan, tenemos que primero ser salvos. ¿Por qué? Porque en la sustitución ya Dios no nos ve con nuestras obras, sino con las obras de Jesús. O sea, ve a Jesús en nuestro lugar. Entonces, como Jesús es perfecto, ya no hay nada que reprochar, se olvida de todos nuestros pecados, ya no puede enojarse con nosotros, ya no puede, de alguna manera, no puede ya condenarnos, porque ya Cristo fue condenado en nuestro lugar. Entonces, como tenemos la cuenta judicial de Cristo, que es perfecta, vamos acumulando cada una de las obras de justicia que hagamos como recompensa en el tribunal de Cristo, pero nuestras obras de injusticia, nuestros pecados son olvidados por Dios. Esa es la dinámica de la salvación, esa es la realidad de la salvación. Entonces, Juan 1, del 2 al 14, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí este versículo no ha sido del todo entendido. Aquí no dice que todos los que le recibieron y los que creen en su nombre son hijos de Dios. Dice que todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tienen potestad, más no es que lo son. ¿Por qué dice que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios? Más no dice que son hijos de Dios, porque tener potestad y ser hechos son dos cosas diferentes. Aquí está hablando de los llamados. ¿Por qué? Porque todo el que ha sido llamado es el que le ha recibido, el que hace la oración de la fe y dice, Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador, etcétera. O todos los que dicen que van a vivir una vida cristiana, una vida en santidad y se comprometen y se consagran, son los que han creído en su nombre y lo han recibido. Y ellos, como están siendo llamados, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no lo son hasta que no cumplan con esas dos demandas, que para cumplirlas obviamente hay que entenderlas, lo cual es un camino difícil para la mayor parte de los evangélicos entender esto. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado toda la vida que arrepentimiento es dejar de pecar, se les ha enseñado toda la vida que sí, Jesús murió por tus pecados, pero si tú vuelves a la vida de pecado nuevamente, te condenas nuevamente o nunca fuiste salvo. Entonces, bajo ese criterio, se le hace difícil a los cristianos evangélicos entender las dos demandas de Marcos 1.15, lo cual obstaculiza y tranca el llamado. Y entonces tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios si entienden estas dos demandas, pero si no las entienden, no van a ser salvos. Entonces la potestad está en el llamado, pero tú eres elegido, o sea, eres salvo, porque los elegidos son los salvos, cuando cumples con las dos demandas que yo siempre predico en estos videos. Aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiere engendrarte, quiere que nazcas de nuevo, pero tienes que cumplir con esas dos demandas de Marcos 1.15. Entonces, Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjense, ¿quiénes son los que están en temor? Los que están en temor son aquellos que dudan de su salvación, que piensan que si pecan, no van a permanecer en la salvación, se van a ir al infierno. A pesar de que ya se les predicó que Cristo murió por sus pecados, ellos creen que aún pueden cometer pecados por los cuales pueden perder su alma, y entonces no están creyendo un evangelio completo, sino un evangelio a medias. Y el evangelio que salva es el evangelio completo, no es un evangelio ambiguo, no es un evangelio a mitad. Entonces aquí sigue diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí habla de cómo Dios ve a los hijos. Con misericordia los hace coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos. ¿Por qué si padecemos? Porque Cristo fue crucificado y nuestra carne ha sido crucificada juntamente con Él, con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿la crucifixión es muerte instantánea? No, la crucifixión no es muerte instantánea. Si tú estudias históricamente lo que era la crucifixión y el terror que causaba en los judíos de la época la crucifixión, era porque el proceso de crucifixión no era una muerte inmediata, sino que era una muerte dolorosa y lenta en la cual la carne agonizaba durante horas, y el que tenía las manos clavadas y los pies clavados tenía que estirar sus pies para poder respirar, y la muerte era muy lenta y dolorosa, y cuando ya querían que murieran rápido los condenados a la crucifixión, le rompían las piernas, como está descrito, que le hicieron a los dos ladrones que murieron al lado de la cruz de Jesús. ¿Para qué? Para que no pudieran seguir apoyándose sobre sus piernas y murieran por asfixia. Entonces, la Biblia dice que tu carne está crucificada con sus pasiones y deseos. ¿Significa eso que tu carne murió, que ya no vas a pecar? No, no significa eso. Significa que tu carne está debilitada, sí,
¿Por qué? Porque tu espíritu ha nacido de nuevo y te hace desear las cosas de Dios, la santidad de Dios. Y tu carne se debilita, pero no significa que no vas a pecar, no significa que tu carne haya muerto. ¿Por qué? Porque solamente el día que se ha transformado en la resurrección de los muertos o en el arrebatamiento es que tu cuerpo de carne va a ser transformado y ya no vas a pecar más. Pero mientras estés en este mundo, vas a seguir pecando, y reconocer esto es el cambio de disposición mental, metanoia. Ahora bien, ¿cómo ve Dios a sus hijos? Bajo una mirada de misericordia. Si el Hijo de Dios peca, y peca deliberadamente, viene Dios y lo disciplina y lo castiga, pero no lo va a enviar al infierno, sino que va a tener misericordia eternamente de ese hijo, y si ese hijo regresa, le pone el anillo en su dedo, lo viste y hace fiesta. Y en algún momento ese hijo siempre va a regresar. ¿Por qué? Porque somos hijos para siempre. Un hijo, ¿cómo ves tú a tus hijos? ¿Tú odiarías a tus hijos porque se porten mal? ¿Tú los echarías de la casa porque se porten mal? Un buen padre no haría eso. Tu hijo va a seguir siendo tu hijo siempre. Así pasa con los hijos de Dios. Siempre van a ser hijos de Dios. Pequen lo que pequen. Ahora, Dios los puede disciplinar para su bien, pero no van a dejar de ser hijos de Dios nunca. Esa es la mirada de misericordia con la cual Dios ve a sus hijos, los que han cumplido con las dos demandas de Marcos 1:15. Ahora, ¿cómo ve Dios a los que no son sus hijos? A los que no han cumplido con estas dos demandas de Marcos 1:15, sea que sean totalmente fríos, que están en el mundo y no quieren tener nada que ver con la Biblia y con la palabra de Dios, o sea que están en el llamado pero no se rehúsan a cumplir con estas dos demandas, endurecen su corazón o no quieren entender. Hay varios tipos de juicios que Dios tiene sobre aquellos que no son sus hijos. Vamos a describir los tres tipos de juicios que están en la Biblia con respecto a eso. Podemos ver, por ejemplo, los juicios naturales que Dios hace en estos tiempos, como por ejemplo el diluvio, como por ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, como por ejemplo el día de la ira de Jehová en Sofonías 1, desde el verso 2, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré a los hombres y las bestias, destruiré a las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y traeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, exterminaré de este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras, con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, callen la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey, a todos los que visten vestido extranjero, asimismo castigará en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados, aullad habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerán aquel día, el tiempo, que yo escudriñaré Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es. Amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribuirá a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente habrá destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Este es el juicio, así ve Dios a los que no han cumplido con las dos demandas, a los que no son hijos. Ese es el juicio que está esperando para todos aquellos que no quieren tener nada que ver con el evangelio, que no quieren ir al conocimiento de la verdad y endurecen su corazón y no quieren ser salvos. Sea cristiano evangélico, sea la religión que sea, si no cumple con las dos demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje, esto es lo que le espera. También está el juicio de las naciones que va a venir cuando Jesucristo regrese después de los 7 años de gran tribulación con su iglesia. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te dimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este juicio a las naciones lo va a hacer después de la gran tribulación, después de destruir el anticristo, y es un juicio para todos aquellos
que sobrevivan a la gran tribulación, entre justos e injustos. No sabemos cuál va a ser el proceso de salvación durante la gran tribulación. Sabemos que en este momento estamos en la época de gracia, cumpliendo las 2 demandas de Marcos 1:15, se es salvo. No sabemos cómo van a ser las cosas durante ese tiempo, pero van a haber 2 testigos que van a predicar el evangelio, van a haber ángeles que van a predicar el evangelio, está escrito en Apocalipsis. Pero ahora sabemos que las 2 demandas de Marcos 1:15 te salvan y te hacen iglesia. Sin embargo, en el juicio de las naciones, Jesucristo viene a jugar a los sobrevivientes de la gran tribulación y aparta a las ovejas y a los cabritos. Es un tipo de juicio. Y ahora, Apocalipsis 20, del 11 al 13, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgadas cada uno según sus obras. Fíjate, el juicio final está escrito en este versículo de Apocalipsis, el juicio ante el gran trono blanco, en el cual van a pasar todos los seres humanos que no han sido salvos bajo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que ha sido salvo ya no va a pasar por juicio, porque ya Jesucristo fue condenado en su lugar. Sin embargo, todas aquellas personas de todas las épocas de la humanidad, de todas las dispensaciones, sean cual sea, que no hayan sido salvas a través de Jesucristo, porque solamente Jesucristo es el camino al cielo, pues Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre, sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, todos tienen que haber pasado por Cristo de alguna manera para ser salvos, y el que no va a pasar por este juicio del gran trono blanco y, bueno, va a ir al lago de fuego, y ese es el juicio final. No hay hijos en ese juicio. Ahí no se está haciendo un juicio para verificar si es culpable o no la persona. Ahí todos son culpables. Se está haciendo un juicio para dictar por qué son culpables, y todos van a ir al lago de fuego los que pasen por ese juicio del gran trono blanco. No son hijos. Los hijos no pasan por juicio de condenación. Pasamos por un tribunal de Cristo para verificar la recompensa por nuestras buenas obras después de haber sido salvos, pero no por un juicio para determinar si somos salvos o somos condenados. Y los que pasen por este último juicio, que es el juicio final, del juicio del gran día, después de los 1000 años del reinado milenial de Cristo, serán condenados en el lago de fuego. Entonces ese es el juicio para los que no han cumplido con las 2 demandas y los que no han sido salvos, para los que no son hijos. ¿De cuál de los 2 grupos quieres ser tú? ¿De los hijos o de los que no son hijos? ¿Quieres ser visto por Dios bajo una mirada de misericordia eternamente, aunque te discipline cuando te portes mal estando aquí en la tierra, en la carne? ¿O quieres estar bajo una mirada judicial, que son aquellos que no cumplen con las 2 demandas? Si tú hoy cumples con las 2 demandas de Marcos 1:15, cambias tu disposición mental, o sea, te reconoces como un pecador condenado y confías en el buen mensaje, o sea, el hecho de que Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, y tú eres salvo, tú vas a ser visto bajo una mirada de compasión y misericordia para siempre, y vas a ir al cielo. Ese es el evangelio. Entonces tú decides qué es lo que tú quieres, cuál de las 2 maneras es la que tú deseas. Y bueno, este era el mensaje que quería dar hoy, la diferencia entre los hijos y los no hijos ante la mirada de Dios. Muchas gracias y bendiciones a todos. Nos vemos en otro video.